Buen día, les habla José Luis Vázquez, bienvenidos a mi canal Ingeniería Industrial. En este video veremos un test nivel primaria. Obviamente el video está abierto a todo el público, pero yo recomiendo que también se les comparta a los niños que sean de estas categorías. Por ejemplo, en este caso, en este video tenemos, por ejemplo, quinto grado, Historia, examen trimestral, bloque 2. Comencemos. 1. ¿Por qué empeoró la situación económica de México después de la Guerra de Reforma? A. Porque cuando terminó la guerra gastaron todo el dinero en celebrar. B. Porque durante la guerra se abandonó el campo y la minería y el comercio había decaído y no se recibían suficientes impuestos. C. La situación económica era muy buena. D. Gastaron todo el dinero en construir un nuevo aeropuerto. La respuesta es B. Porque durante la guerra se abandonó el campo y la minería, el comercio había decaído y no se recibían suficientes impuestos. Número 2. ¿Cuál fue la consecuencia de suspender la deuda que se tenía con Inglaterra, Francia y España? A. Tras una negociación, los tres países esperaron que México reanudara los pagos. B. España no aceptó negociar e inició una intervención militar en México. C. Inglaterra no aceptó negociar e inició una intervención militar en México. D. Francia no aceptó negociar e inició una intervención militar en México. La respuesta es D. Francia no aceptó negociar e inició una intervención militar en México. 3. ¿En qué fecha Ignacio Zaragoza, con su ejército liberal, logró una importante victoria contra el ejército francés, conocida como la Batalla de Puebla? A. El 5 de mayo de 1862. B. El 25 de diciembre del 2012. C. El 17 de julio de 1861. O D. El 5 de febrero de 1995. La respuesta es A. El 5 de mayo de 1862. Número 4. Cuando los franceses tomaron la capital del país junto con los principales líderes conservadores, ¿a quién ofrecieron el trono del Imperio Mexicano? A. A Napoleón III. B. A Maximiliano de Habsburgo. C. A Benito Juárez. O D. A Enrique Peña Nieto. La respuesta es B. A Maximiliano de Habsburgo. Número 5. ¿Por qué los conservadores le retiraron el apoyo al imperio de Maximiliano? A. Porque en vez de oponerse a las leyes de reforma, las ratificó. B. Maximiliano quería irse de México. C. Nunca retiraron su apoyo al emperador Maximiliano. O D. Por presiones del ejército francés. La respuesta es A. Porque en vez de oponerse a las leyes de reforma, las ratificó. Número 5. Después de la derrota del imperio de Maximiliano, ¿quién ocupó la presidencia de México? A. Vicente Fox Quesada. B. Felipe Calderón. C. Enrique Peña Nieto. O D. Benito Juárez y restauró un gobierno republicano con ideas liberales. La respuesta es D. Benito Juárez y restauró un gobierno republicano con ideas liberales. Número 6. Son medidas adoptadas por los liberales excepto A. Ayudaron a desarrollar la democracia en el país. B. Organizaron las elecciones presidenciales y gubernamentales. C. Instauraron el respeto por la libertad de expresión. O D. Establecieron la religión católica como obligatoria para todos los ciudadanos. La respuesta es D. Establecieron la religión católica como obligatoria para todos los ciudadanos. 7. ¿Qué frases de Benito Juárez sintetiza el respeto a la soberanía
de las naciones. A. Se necesitan 2 años para aprender a hablar y 70 para aprender a callar. B. Nada se olvida más despacio que una ofensa y nada más rápido que un favor. C. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. D. La mayoría de las personas gastan más dinero y energía en hablar de los problemas que en afrontarlos. La respuesta es C. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Número 8. Etapa de la historia de México en la que se reeligió 5 veces consecutivas el presidente Porfirio Díaz. A. Porfiriato. B. Reforma. C. República restaurada. O D. Independencia. La respuesta es A. Porfiriato. Número 9. Es una forma de gobierno caracterizada por el ejercicio del poder sin límite de una persona o institución. A. Imperialismo. B. Dictadura. C. Monarquía. O D. Democracia. La respuesta es B. Dictadura. Número 10. ¿Por qué el porfiriato se convirtió en una dictadura? A. Porque durante ese tiempo hubo equilibrio económico. B. Porque no permitió la inversión extranjera. C. Porque eliminó las libertades políticas, censuró a la prensa y reprimió las protestas sociales. O D. Porque terminó con la pobreza del pueblo. La respuesta es C. Porque eliminó las libertades políticas, censuró a la prensa y reprimió a las protestas sociales. Número 11. Marca con una palomita las actividades económicas que se desarrollaron en México durante el porfiriato. ¿La minería? Sí. ¿La electricidad? Sí. ¿La energía nuclear? No. ¿La construcción de ferrocarril? Sí. ¿Actividades bancarias? Sí. ¿La metalurgia? No. ¿Teléfonos, telégrafos y puertos? Sí. Vamos a la siguiente. Número 12. Los siguientes avances tecnológicos modificaron la vida de los mexicanos durante el porfiriato, excepto A. El automóvil. B. El cinematógrafo. C. La electricidad. O D. Las computadoras. La respuesta es D. Las computadoras. Número 13. Es una gran extensión de tierra que sirve para las labores agrícolas y ganaderas y que pertenecen a una sola persona. A. Sindicato. B. Latifundio. C. Fábrica. O D. Hacienda. La respuesta es B. Latifundio. Número 14. Es una organización de trabajadores unidos para la defensa y mejora de sus condiciones laborales. A. Sindicato. B. Hacienda. C. Latifundio. O D. Fábrica. La respuesta es A. Sindicato. Número 15. Tanto en el campo como en las fábricas de aquella época, ¿de cuántas horas era la jornada laboral de trabajo de los obreros y peones? A. 3 a 6 horas diarias. B. 6 a 8 horas diarias. C. 8 a 10 horas diarias. D. 12 a 15 horas diarias. La respuesta es D. 12 a 15 horas diarias. Observa la siguiente línea de tiempo y responde las preguntas 16 y 17. Porfiriato fue de 1877 a 1880 y de 1864 a 1911. Y luego aquí tenemos un espacio vacío. Y luego aquí tenemos a Francisco I. Madero en 1911. Y en 1913 tenemos la decena trágica de asesinato de Madero. Y luego acá Carranza, presidente interino de México en 1914. Y otro espacio en 1917.
Entonces nos falta el de 1910 y el de 1917. La pregunta dice, ¿qué suceso corresponde al recuadro vacío marcado en el año 1910? A. Inicio de la Revolución Mexicana. B. Promulgación de la Constitución. C. Inicio de la Guerra de Reforma. D. Inicio de la invasión francesa. La respuesta es A. Inicio de la Revolución Mexicana. Número 17. ¿Qué suceso corresponde al recuadro vacío marcado en el año de 1917? A. Inicio de la Revolución Mexicana. B. Promulgación de la Constitución. C. Inicio de la Guerra de Reforma. D. Inicio de la invasión francesa. La respuesta es B. Promulgación de la Constitución. Número 18. Personaje que elaboró Plan de San Luis, en el cual convoca a la población a levantarse en armas contra el gobierno de Porfirio Díaz. A. Emiliano Zapata. B. Francisco I. Madero. C. Ricardo Flores Magón. O D. Victoriano Huerta. La respuesta es B. Francisco I. Madero. Número 19. Máximos representantes de los intereses campesinos durante la Revolución Mexicana. A. Los hermanos Cerdán. B. Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. C. Victoriano Huerta y Pino Suárez. O D. Emiliano Zapata y Francisco Villa. La respuesta es D. Emiliano Zapata y Francisco Villa. Número 20. Elige el artículo de la Constitución que se describe en el siguiente recuadro. Establece que la educación será gratuita, laica y obligatoria. A. Artículo 3. B. Artículo 27. C. Artículo 123. O D. Artículo 225. La respuesta es A. Artículo 3. Número 21. Elige el artículo de la Constitución que describe el siguiente recuadro. Establece que las tierras, montes, aguas y productos del suelo pertenecen a la nación. A. Artículo 3. B. Artículo 27. C. Artículo 123. D. Artículo 225. La respuesta es B. Artículo 27. Elige el artículo de la Constitución que se describe en el siguiente recuadro. Establece las relaciones obrero-patronales, la jornada laboral de 8 horas, el derecho a la seguridad y a la asistencia social, el derecho a la huelga, la igualdad de oportunidades de trabajo para todos. A. Artículo 3. B. Artículo 27. C. Artículo 123. O D. Artículo 225. La respuesta es C. Artículo 123. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Espero les haya gustado, les haya servido la información. Aquí en la pantalla les estará apareciendo una recomendación para otro video más de otra materia, también de primaria. Y por acá también les estará apareciendo una lista de reproducción donde están todos los videos que tengo respecto a este tipo de test de Aprende en Casa. Y bueno, no olviden suscribirse y pasarse aquí por mi canal. Y nos vemos hasta la próxima. Que pasen un excelente día.